¿Cómo está? Un gusto saludarle. Uno de los elementos que preocupa a la sociedad en general y a las autoridades en particular es la capacidad que tiene la familia de tolerar la comunión en tiempos de cuarentena. De acuerdo a ciertos informes, la tasa de violencia intrafamiliar ha aumentado en este tiempo, lo cual era de esperarse, pero preocupa que el encierro termine por agotar a los integrantes de una casa y se produzcan discusiones, pleitos, malos entendidos y quiebres por culpa de esta medida sanitaria que ha roto la forma de vida de los chilenos, incluidos a los creyentes en Cristo. ¿Qué podemos hacer para sostener la armonía en los hogares? ¿Cuáles son los recursos que tenemos en Cristo y cómo los operamos? Este mensaje incluye una serie de consejos que extraje de las muchas experiencias que Israel tuvo durante su peregrinación a la tierra prometida. Leamos entonces con mucha atención el pasaje bíblico y luego veamos los consejos que nos da la palabra de Dios para este complejo tiempo de crisis sanitaria. Leeré de Números el capítulo 11, versículos 1 al 9, y usaré la versión Palabra de Dios para todos. Un día los israelitas comenzaron a quejarse a oídos del Señor de los problemas por los que estaban pasando. El Señor los escuchó y se enojó tanto que envió un fuego que encendió los alrededores del campamento. La gente pidió a gritos ayuda a Moisés. Él oró y el fuego se apagó. Entonces ellos llamaron a ese lugar Taberá, porque un fuego del Señor se prendió entre ellos. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaba en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? Ahora nos estamos muriendo de hambre y todo lo que vemos es este maná. El maná era como semillas de cilantro y parecía resina de árbol. La gente salía a recolectarlo y después lo molían o lo machacaban con piedras. Luego lo cocinaban en una olla o hacían panes con él. Su sabor era como del pan que se amasa con aceite. Al caer el rocío por la noche también caía el maná sobre el campamento. Este relato histórico nos servirá como marco escritural porque Israel vivía una situación parecida a la que hoy enfrentamos. Pero ellos hicieron las cosas mal y eso les trajo fracaso y ruina. No cometamos nosotros los mismos errores. ¿De qué maneras se parecía la situación de ellos a la nuestra? En primer lugar, vivir en el desierto ya era una situación nueva, desconocida para ellos. Así también ha sido para nosotros este cambio de tener que someternos a una nueva situación de encierro y de inseguridad sanitaria, social y laboral. Por otro lado, Israel percibió la nueva experiencia con incertidumbre y miedo. Del mismo modo, hoy el futuro es incierto y el temor está instalado en el corazón de muchas personas. Otro aspecto en que las situaciones se asemejan es que el peregrinaje causó para los israelitas una sensación de inestabilidad económica. Antes, en su esclavitud, tenían comida segura y se habían acostumbrado a comer pescado, pepinos y melones. Ahora les costaba creer que la base de su alimentación era un plato que se producía en la noche. También he pensado en las condiciones sociales que comenzaron con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Aunque fuera increíble, no estaban acostumbrados a vivir en libertad.
Estuvieron tantos años viviendo de una manera que ahora no sabían cómo comportarse. A nosotros nos pasa más o menos lo mismo, pero al revés. No estamos acostumbrados al encierro, a esto de vivir en cuarentena. Una cosa más. Al ser el pueblo uno que se movía en el desierto con un sinfín de actividades interconectadas una de la otra, no sabían que dependían ellos mucho el uno del otro. Creo que en este tiempo hemos descubierto que dependemos demasiado de lo que el otro hace. Por eso la gente reclama cuando alguien no guarda su cuarentena, o sale sin mascarillas, o no respeta el espacio del otro. Más que nunca, la raza humana se ha convertido en una sola tribu. Bueno, ahora vayamos a estos consejos, que en este caso son 5. El primero es tener conciencia familiar del problema y una adaptación activa a las nuevas condiciones de esta etapa. Los israelitas no supieron hacer esto. Una y otra vez reclamaron por lo que les sucedía. Ellos no hablaban con Dios, le reclamaban como si Dios fuera el responsable total de la situación que estaban viviendo. Tener conciencia familiar significa que los padres o dueños de casa entienden y explican adecuadamente el problema a los suyos. Y esto de adecuadamente significa sin subestimar la situación, pero tampoco sin llevarla al extremo. Y estar consciente del problema y adaptarse activamente implica tomar las nuevas medidas sanitarias con buen carácter. Lavarse las manos, usar mascarilla, quitarse la ropa al llegar, no salir si no hay un propósito necesario, mantener la distancia social, con todos son aspectos que debemos considerar como con una muy buena actitud. No tener conciencia y adaptación es dar lugar para que la queja comience a llenar espacios. Y usted sabe que la queja es muy hermana de la murmuración. Un segundo consejo es usar un lenguaje de fe ante los cuadros cambiantes y ante los problemas. Debemos recordar siempre que somos gente de fe, que llevamos en nosotros al Hijo de Dios habitando en nuestros corazones, que hemos conocido a un Dios de amor y de poder. En su amor ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, y en su poder nos hace saber que todo, absolutamente todo, está bajo su control. ¿Cree usted como yo? Quiero verles entonces a todos usando su fe. Y lo primero que debe suceder es que nuestras palabras sean hijos de Dios y no de títeres de las circunstancias. Cada día se están produciendo cambios. Cada día hay más circunstancias que se tornan difíciles. Yo he aprendido que si la fe es un escudo, no tengo más remedio que saber usarlo, y en este tiempo la familia debe usar su fe para apagar todos los dardos de fuego que nos llegan. ¿Ha leído últimamente Hebreos el capítulo 11? Déjeme recordar tan solo las palabras de los versos 33 y 34, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Al pueblo de Israel le faltó la fe. Y por eso dice Pablo que Dios no se agradó de ellos y quedaron tirados en el desierto. A Dios le agrada mucho la gente de fe. Por eso, vamos familia, es hora de hablar de fe, de hablar con fe, de vivir por la fe. La fe es tan invisible como lo es el virus, pero mucho más poderosa que este. La fe puede ser infinitamente pequeña, pero si está puesta en el Dios que hizo los cielos y la tierra, se vuelve
poderosamente milagrosa. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Entonces úsala. Ahora es el tiempo en que hace falta. Otro consejo. Práctica de la oración en toda ocasión para sobrellevar los cambios. Los israelitas no oraban, solo se quejaban y murmuraban. Pero aunque parezca increíble, Dios también escuchó esas murmuraciones. Y en vez de orar, Padre, ¿podemos probar un poco de carne? Refunfuñaban en sus casas, recordando que cuando eran esclavos comían pescado y melones. Por eso Dios les envió carne. Y les envió tanta carne que estuvieron 2 días y 1 noche recogiendo codornices. Si ellos hubieran orado con fe y humildad, las codornices habrían sido una feliz bendición. Pero por murmurar y quejarse, la bendición se transformó en peste y muchos murieron por su pecado. Usted puede leer de esto en los últimos versos del capítulo que estamos usando como fuente de aprendizaje. Hoy la familia necesita orar. La oración debe estar en todo momento durante estos días. Debemos orar por quienes están afectados por la pandemia y debemos orar por los que se mantienen sanos. Debemos cubrir todos y cada una de las instancias del diario vivir con oración. Más que nunca debemos orar cuando salimos a comprar o a trabajar. Los padres deben orar por sus hijos para que ellos experimenten el poder de Dios. Los esposos deben tener momentos de oración el uno por el otro para impedir que el diablo siembre rencillas en sus corazones. Oremos con fe y con humildad, para que nuestro sustento esté cada mañana como estaba el maná cada mañana cuando Israel se levantaba. Oremos con fe pidiendo que se multiplique el pan y el aceite y no falte para ninguno en esta época de posible recesión. El siguiente consejo es ánimo mutuo y muestras de afecto para disminuir el estrés. A mí me llamó mucho la atención el verso 4 del capítulo que estamos meditando. Me percaté que la influencia de la gente extranjera fue la que llevó al pueblo a murmurar masivamente. Qué diferente hubiese sido que esas personas, en vez de sembrar negativismo, hubieran sido agentes de ánimo, de ayuda, de esperanza para todos. Pero no, su opinión era que todo estaba mal y supieron hacer valer su voz ante los demás. Eso no trajo nada bueno para nadie. Hace unos días, una autoridad del gobierno dijo que las llamadas por violencia intrafamiliar habían aumentado en un 70%. Todos sabemos que esto se está produciendo en gran parte por las repercusiones que ha traído la pandemia y por las circunstancias de confinamiento que estamos viviendo. Entonces, es importante inyectar a nuestra vida una cuota especial de amor y de gracia para sobrellevar estos días. Versículos como Colosenses 3:13, que habla de soportaos unos a otros, y Primera de Pedro 4:8, que dice, el amor cubrirá multitud de pecados, son de gran importancia para la convivencia familiar en estos días. Ora a Dios y decide que redoblarás las medidas de amor y de afecto familiar. Todos en casa necesitan una medida mayor de gracia que los nutra, los fortalezca hasta que todo esto termine. Cultiva el fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22, 23, especialmente el tercero, el cuarto y el último aspecto citado por Pablo: paz, paciencia y templanza. Y el último consejo: ser conscientes y agradecidos de lo que tenemos. Dicen que un hábito conocido de los chilenos es juntarse a chismear. En una reunión de chismosos no sale nadie bien parado, o al menos no sale nadie sin ser comentado. Los israelitas hicieron del chisme y la queja un estallido social.
No tuvieron nada mejor que hacer de su queja una campaña nacional, una que menospreciaba el milagro del maná diario y quería soluciones rápidas. Ellos no se daban cuenta de todos los milagros que vivían a diario. Posiblemente nunca se dieron cuenta o no quisieron mirarlos. Pablo nos dice, comentando la travesía de Israel por el desierto en 1 Corintios 10, 1 al 4, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados todos estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Yo creo que vivimos en un país de gente mal agradecida, de gente disconforme, de gente que no sabe valorar lo que tiene. Y creo que esa filosofía de vida tan nativa es parte también de la naturaleza de pecado que nos ha heredado esta identidad nacional. Pero debemos desprendernos de ella. Debemos avergonzarnos por no valorar a nuestra familia, nuestra casa y todos los manás que Dios nos proporciona diariamente, incluida la iglesia local. Hoy, dele gracias a Dios por su cónyuge. Dale gracias al Señor, que tienes a tu lado a un compañero, a una compañera de travesía. Hijos, tienen que darle gracias a Dios por sus padres y por sus tutores. Los que no han sido víctimas del virus deben dar muchas gracias a Dios que no están viviendo la angustiante experiencia que algunas familias tienen con esta espantosa enfermedad. Debemos dar gracias a Dios y debemos también orar porque el Señor tenga misericordia de todos estos que están sufriendo. Quiero finalizar recordando estos simples consejos que harán mejor nuestra convivencia en este tiempo. El primero, tener conciencia familiar del problema y una adaptación activa a las nuevas condiciones de esta etapa. El segundo, usar cada día más un lenguaje de fe ante los cuadros cambiantes y ante los problemas. El tercero, la práctica de la oración en toda ocasión para sobrellevar los cambios. El cuarto, ánimo mutuo y muchas muestras de afecto para disminuir el estrés. Y el último, ser conscientes y agradecidos de lo que el Señor nos ha concedido. Dios le ordenó a los sacerdotes bendecir al pueblo con las palabras escritas en Números 6, 24 al 26. Y esas mismas palabras quiero expresar al despedirme para ti y para tu casa. Junta los tuyos frente a la pantalla y recibe en el nombre del Señor esta que es su bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra que ha llegado a nuestros corazones. Te pedimos humildemente que tú puedas sembrar en nosotros, con tu gracia, con tu amor, una mirada distinta de la que tiene el mundo acerca de lo que estamos viviendo. Y gracias a ti, con tu ayuda, con la fortaleza que nos da tu Espíritu Santo, podamos hacer de esta etapa de nuestras vidas una en donde crezcamos, en donde maduremos y en donde podamos obtener grandes beneficios, grandes bendiciones, a pesar de todo. Sé tú con aquellos que están sufriendo hoy día por esta pandemia. Te rogamos salud y bendición, sanidad sobre todos aquellos que hoy día están contagiados. Y pedimos, Señor, que tu misericordia se extienda a nuestro país y nos alcance. En el nombre de Jesús. El Señor le bendiga, el Señor le guarde.